nosotros ya hicimos el acceso de usuario comparando con la respuesta de la base de datos. Ojo, la respuesta de la base de datos, no directamente con la base de datos. Entonces, ya obteniendo esa respuesta, nosotros implementábamos las variables de sesión, en el que le dábamos un valor OK, y posteriormente enviábamos una localización. Ahora, esto se enviaba obviamente a plantilla. No es que decidíamos que en plantilla, simplemente que htaccess lo cargaba como valor, esta localización. Luego, plantilla obviamente lo consumía, porque obviamente todo es a partir de index que carga plantilla, y pues se encarga de decidir qué es lo que nos va a mostrar plantilla, de acuerdo a lo que nosotros le enviemos, de acuerdo a la ruta o al valor de la ruta. Entonces habíamos dicho que, bueno, si es inicio, pues que se muestre inicio, que era lo que ya nos estaba mostrando. Nosotros vamos a acceder aquí a nuestra vista, localhost, sistema post. Ya teníamos el inicio acceso, habíamos dicho que si no hay ninguna variable de sesión, pues que nos muestre la vista como tal. Y si sí, entonces que consuma la ruta y nos muestre esta. Son solo una serie de filtros. Ahora vamos a construir el panel de control, es decir, porque ya una vez ingresando, ingreso admin, y era mi contraseña admin 123. Recordemos los usuarios que tenemos. Pues ya puedo ingresar al sistema como tal, como ven inicio. Y estamos en el archivo inicio. Y si nos vamos a inicio, pues aquí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es empezar a construir nuestro panel principal. Y para eso vamos a hacer ya reciclado de código. El panel principal va a ser una hoja en blanco en primer lugar, pero tenemos que empezar a respetar la estructura que ya hemos estado construyendo. Comenzando por plantilla, que ya tiene una estructura head. Recuerden que inicio respetaba esa estructura. Perdón, login ya respetaba esa estructura. Login solamente partía desde el body porque ya consumía el head, que ya tenía el mismísimo la mismísima plantilla. Nilo, si no me escuchas debe ser algo de tu computadora, porque sí dicen que me escuchan. Entonces, tu computadora. Sí, algunos me escuchan y otros no, entonces es problema de la computadora de ustedes. Revisen su configuración. Bueno, continuando, entonces decíamos que lo que vamos a hacer es respetar esto, el head. Lo vamos a reciclar. Como ya existe el head, nosotros siempre vamos a partir a partir de cierta estructura. Por lo tanto, vamos a irnos a admin.lt, vamos a buscar esa estructura, la que necesitemos. Lo tengo por aquí. Voy a abrirlo y voy a pues decidir qué es lo que quiero que se muestre ya cuando yo acceda al sistema. Puede ser que yo decida, bueno, quiero que se muestre todo. Me refiero a la parte de arriba que tengo aquí y sobre todo, obviamente, el menú. Además, la parte del medio, que es lo que tenemos aquí en Dashboard, también que se muestre, pero eso va a ser cambiante. Va a variar de acuerdo a lo que nosotros queramos ver, si es el módulo usuario, si es el módulo
clientes, etc. Por lo tanto, empecemos con una página en blanco. Nos vamos aquí a Page y vamos a Blank Page o Start Page, que es lo mismo. Fíjense, en Start Page nos muestra esto. Pero si se van a Blank Page, o sea, página en blanco, podemos ver que tenemos una página así, tal cual como la ven ahora. Dice Blank Page, página en blanco. Me va muy bien esto. Yo voy a copiarlo. Para eso, ya saben, podemos acceder a esta página que es blank.html, ver el código, nuestro editor de código, y copiar todo. Bueno, yo voy a hacerlo de otra forma. Voy a decir clic derecho, ver código fuente. Y aquí está el código fuente de la página, todo el HTML, que es lo que me interesa. Yo agarro todo, lo copio y lo voy a llevar a mi página de inicio, que es pues el inicio. Pues yo voy a pegarlo aquí. Y bueno, lo que tengo que hacer ahora es quitar lo que yo ya tengo, otra parte, que es que es el head. Por lo tanto, si yo ya tengo el head en plantilla, y plantilla siempre va a estar visible, obviamente, porque plantilla es quien nos incluye los demás módulos, las demás vistas. Entonces voy a ver plantilla. Voy a quitar head, como pueden ver. Chao. Ahí está, body. Estoy dejando el body. Lo guardo como tal. Y si ahora voy a mi página, mi post, y lo cargo, pues ya ven que tengo toda la página cargada. Hay algunas cosas que no están cargándose correctamente, como pueden observar, como el menú que se ha desplegado muy grande, tiene algunos fallos, los logotipos y demás, pero eso lo vamos a arreglar pues ya editando. Primero que nada, habíamos visto que tanto login como la página de inicio tienen full footer, que es esta parte de aquí abajo. El footer, que es donde cargan los scripts. Bueno, ya. Si yo hago lo siguiente, si yo digo, hey, inicio también tiene su footer, como pueden ver aquí, footer, y está cargando tantos jQuery, recursos, pues cada vez que yo cambie de módulo, que puede ser el de productos, puede ser el de ventas, voy a necesitar también cargar un footer para cada módulo. Entonces, para evitar hacer eso, voy a hacer lo mismo que hice con plantilla, en el que voy a separar el head y lo voy a llevar a otra página. El footer es lo que voy a llevar a otra página. Por lo tanto, hago nuevo archivo. Le digo footer.php. Y en el footer voy a poner prácticamente todo lo que está aquí desde footer, nada más. Corto todo esto y lo llevo aquí abajo, footer. Lo que voy a hacer en el footer es obviamente enlazar los recursos, porque aquí está indicando la ruta del recurso JS, el cual tengo que enlazarlo igual que lo hice con login, indicando que están dentro de la carpeta assets. Así que bueno, yo cargo los recursos, o sea, la ruta de los recursos adecuadamente. Perfecto, ahí está. Pero además de eso, yo tengo que irme a plantilla y decirle, bueno,
ya que has cargado el inicio, también, cuando cargues el inicio, vas a cargarme el footer. Ahí está, footer. Le estamos diciendo, si la ruta es inicio, pues me cargas esa ruta, ese inicio. Y además de cargarme esa ruta inicio, me vas a incluir el footer, include de la carpeta vista, y el archivo footer. .php. Bueno, de hecho es solo footer basta, nada más. Y ahí está. Incluirme footer. Yo vuelvo a cargar esto, actualizo. Ups, aquí hay un fallo en la línea 30 de mi archivo plantilla.com. Dos puntos, me faltó tipificar. Bien, yo cargo y bueno, ahí yo ya tengo mi footer cargado. Para verificar que ha cargado estos archivos JS que lo tengo aquí, pues simplemente clic derecho, inspeccionar. Me voy a Network, reactualizo y verifico si está cargando esos archivos JS. Como ven, ahí están. jQuery, Bootstrap Bundle, min, admin.min, js, demo.js. Verifico que son estos. Eso quiere decir que el footer ha cargado correctamente. La idea es que el footer no tengamos que ponerlo cada vez que creamos una nueva página. Como inicio, como productos, como clientes, etc. Así, plantilla siempre va a cargar el footer. En footer voy a editar y voy a decir, bueno, versión 1.0 del sistema. Nada más. Voy a decir que es, pues, copyright, derechos reservados, 2021, 2022, de mi página personal, que es microsoft.es. Aquí voy a indicar mi página. Todos los derechos reservados. Derechos reservados. Muy bien. Perfecto. Así ya queda mi footer aquí. Ahora, bueno, lo que voy a hacer es editar un poco el menú que tengo aquí a la izquierda. Me voy al archivo inicio. Y bueno, aquí es donde tengo el menú. La parte que a mí me interesa es todos estos elementos que están aquí. Y voy a empezar quitando los que no voy a ir a utilizar. Por ejemplo, esto que dice home, contact, la lupa que está aquí, estos mensajes, no los necesito para nada. Por lo tanto, voy a localizar su contenedor, un clic derecho, aquí en el inspector de elementos, y veo que su contenedor principal está aquí en navbar, es decir, en un elemento con clase myHeader. AdminLT anuncia que se llama navbar, por eso está comentado este pedazo de código, este bloque. Así que lo busco, navbar. Bueno, aquí está, y ya. Entonces voy localizando elementos por elemento, aquí donde dice home, lo busco, home, su contenedor padre es este, chao, lo quito. Donde dice contact, también lo quito, no me interesa. Podemos ir viendo cómo va quedando, haciendo una recarga siempre. Lo que sí voy a dejar que se quede es este menú sándwich, porque me permite minimizar el menú lateral izquierdo, me gusta. Voy a irme aquí entonces dejo el contenedor padre, obviamente nosotros ya sabemos identificar los elementos de HTML y sabemos que
un elemento LI debe estar dentro de una lista, un elemento UL, y bueno, eso no se toca. Voy a irme, aquí me dice Right Bar Nav Links, indicando que es a la derecha, o sea, esto es menú de la derecha. Y hay un formulario de lectura, aquí me dice Nav Bar Shares, o sea, seguramente hace referencia a esto de búsqueda, share, de búsqueda, ahí está. Nav Bar Shares. Y eso no me interesa tampoco. Entonces, yo lo quito. Esto empieza aquí y termina aquí. Obviamente, todo está dentro del elemento ley. AdminLT tiene su código comentado para que nos ubiquemos. Me dice Messenger Drop Menu, seguramente hace referencia a estos mensajes. Hacemos clic derecho ahí y confirmamos. Messenger Drop Menu, o sea, menú de mensajes. Yo no me interesa. Empieza aquí. Bueno, lo minimizo todo. Lo quito. Aquí me dice notificación drop menu, o sea, menú de notificaciones. Hace referencia a esto. Seguro. Confirmamos. Estamos. Lo minimizo también. Y lo voy a quitar. Voy viendo cómo va quedando. Y solo me queda este menú que me permite expandir la página. Si le hago un clic derecho, pues se queda en modo escritorio, es decir, pantalla completa. Y va bien para computadoras en las que queremos que, bueno, no tenga el menú de cierre y demás, que parezca un sistema neto de pantalla completa, con solo las opciones que disponen aquí para tocar. Va muy bien para pantallas touch. Así que tenemos este que es aquí al lado, que es un menú nada más que para cambiar la apariencia de, bueno, para cambiar la apariencia de nuestro menú. Podemos ver. No es muy importante, la verdad es que no. Así que yo lo quito. Voy a localizar cómo se llama este elemento, o en qué parte está. Y bueno, dice fast, large. Ok. Hace referencia a este. Nav item. Es un menú ítem. Y ya estamos. Queda mucho, mucho mejor. Ahora vamos con la parte de la izquierda, el menú lateral izquierdo. Igual localizo elementos. Admin logo LT me indica que es pues que hace referencia a un logotipo que no encuentra. Eso es porque obviamente no está apuntando a la carpeta. Así que podemos rutearlo. Es decir, bueno, está dentro de la carpeta Access. Ya con eso queda. El logotipo. Lo mismo, esto a donde dice AdminLT le cambiamos de nombre a Sistema Post. Donde dice Alex Parse hace referencia al usuario. Yo le pongo usuario, ahí está. O administrador directamente. Su imagen del administrador está aquí. Nos indica que es un elemento que no he encontrado porque está dentro de la carpeta Access. Bien. Ahí va quedando mucho mejor. Estos recursos, por si acaso, están dentro de la carpeta DIS, IMG, ahí está Access, DIS, IMG. Y aquí están todas las imágenes. Que bien, no nos sirven, pero bueno, las podemos conservar si queremos. Quiten solo lo que no usen. Ahora, donde dice Sidebar for Menu, bueno, hace referencia a este, donde dice Share. No me interesa, es para buscar ítems dentro de este menú. Si fuera tan grande, pero yo lo voy a quitar. Nunca me ha hecho falta. Tampoco es que el sistema sea muy, muy grande. Vamos con los demás, las listas de ítems, o sea, los demás menús. Voy a quitar todos excepto el primero para que luego vaya yo replicándolos. Pueden ver. En un menú desplegable, eso es todo lo que necesito. Un menú desplegable. El resto no me interesa. Así que el primero que dice Dashboard, empieza desde aquí, desde LA. Yo lo dejo apartito. Está con sus demás subítems, submenús. Entonces lo separo y el resto lo puedo ir
borrando. Como pueden ver, es bastante. Así que con paciencia y buen humor, todos los elementos LI de la lista de mi menú los voy. Es solamente, si no tienen mucha experiencia, solamente vayan quitándolo poco a poco y vayan viendo cómo va quedando. Bien, ahí quedó el menú dashboard solito. Y como ven, bueno, nuestro menú correspondería a esto. Y el resto es la página de contenido. Vamos a ubicar de dónde a dónde abarca la página de contenido. Bien, si yo hago un clic derecho aquí, le pongo inspeccionar, yo puedo ver que, bueno, el menú, como podemos ver aquí, sidebar menú, yo minimizo, me indica que acaba aquí. Por lo tanto, el contenedor del sidebar menú acaba aquí, sidebar. Y donde dice site, nosotros sabemos que en HTML, la site significa el de lado, o sea, el contenido de lado, sería el contenedor de la site, el elemento site sería el contenedor principal tanto de mi menú, de aquí, como el de aquí arriba que hemos editado, ahí podemos ver, perdón, está aquí arriba, y bueno, el menú, el sidebar menú. Por lo tanto, si localizamos la site, lo minimizamos, hasta ahí acaba el main sidebar, o sea, menú, contenido del sidebar principal, o sea, contenedor del sidebar, que es el site. Así es como nos los indica admin-lt. Bueno, específicamente no nos indica que a qué parte podríamos copiar. Eso ya lo hacemos nosotros con nuestras habilidades de programación. Lo deducimos. Por lo tanto, la parte de arriba, que es el wrapper, el menú navbar, que correspondería a esto de que está aquí arriba, el navbar menú, superior, sería este de aquí arriba. Y entonces, tanto el aside como el nav, como el div wrapper y el body, todo esto lo voy a llevar a una página totalmente distinta. A la que lo voy a cortar. Voy a crearme en vista otro archivo llamado aside menu.php y voy a pegar ese código. Lo que voy a dejar, así tal cual, lo que voy a dejar en inicio es el resto de la página. Si yo actualizo, solo me queda la página blanca, o sea, el menú se ha ido, está chao, no se muestra. Y eso es porque ahora tengo que decirle a plantilla que también cargue. Entonces, en plantilla le digo, si hay menú de acceso, si hay algo, okay. Si hay un OK para el ingreso, carga también, antes de que cargues, tengo que ponerlo en este orden. Carga primero el menú. Os digo aside menu.php. Luego, capturas la ruta y cargas ese módulo. Después, también cargas el footer. Todo eso lo vas a cargar consecutivamente en ese orden. Primero el aside, luego la ruta, o sea, correspondería a esta página que dice Black Page, la página en medio, y el footer que sería lo que está aquí abajo. Lo divido en esas tres partes. Entonces, con eso defino que lo único que va a ir cambiando es lo que está aquí en medio, según la ruta correspondiente. Mi ruta puede ir cambiando, pero lo que no va a ir cambiando es el aside menu y el footer. De esa manera, lo reutilizamos siempre. Y siempre que tengamos una sesión activa. Por tanto, vuelvo a cargar inicio y carga tanto el menú, site menú, la página del medio y el footer perfectamente. Hasta aquí hemos construido nuestro inicio, nuestra pantalla de inicio. Bien, aquí tenemos un problema que es que si nosotros
Y si nosotros salimos bruscamente de la página, no lo voy a hacer, no se va a mostrar la página porque, bueno, no hay ninguna sesión activa. El script nos dice que si no hay ninguna sesión activa, cargue el login. Así que, si nosotros salimos, nos vamos al login sin ninguna sesión activa, o sea, perdón, teniendo ya una sesión activa. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que ha localizado que hay una sesión activa, que está cargando el aside menu, pero no está pudiendo cargar el login. Porque el login nunca nos va a mostrar si hay una sesión activa. En el caso no hubiese una sesión activa, entonces sí nos va a mostrar el login. Entonces jamás vamos a poder salir al login. Voy a irme atrás. Y yo lo que tengo que hacer para volver a salirme al login es matar las sesiones. Por lo tanto, voy a ir a la side menu y me voy a crear eso. Una opción que me permita salir. Aquí vemos cómo creamos los menús. El primero es el nombre del menú y el segundo, cerrado en otra lista, son los submenús. Bueno, aquí no me sirven dos de ellos, ni el DATPAR versión 3, ni el DATPAR versión 2. Voy a dejar solamente uno. Ok. Y el contenedor padre, el elemento LI, que es el contenedor padre de este dashboard, es lo que me interesa duplicar. Por lo tanto, copio todo esto. Vamos. Voy a quitar el dashboard versión 1. Ya no me interesa que haya un submenú, así que quito también su contenedor padre de ese submenú. Dejo solamente el primero, que está aquí. Voy a cambiar el nombre de este dashboard por salir. Aquí donde dice y, apenas identifico que empieza con un faz, se trata de que es un icono. Es un icono. Tiene dos iconos. Si actualizo, vemos que tiene dos iconos. Uno que es la flechita y otro que es el icono de al lado. No me interesa también la flechita. La quito ese icono. Solo edito este de aquí, que es un nav icono, el de la izquierda. Y lo voy a cambiar por... Bueno, vamos a cambiarlo de esta manera. Fast. Door. Yo les dije que los nombres de los iconos lo podemos encontrar en la página Fast Awesome. O sea, Font Awesome. Yo ya lo sé, así que por eso lo escribo directamente. El icono Open, Nav-Icon. Estaba ya hace rato. Actualizo. Y ahí está, salir. Pero bueno, este anchor me indica a dónde tiene que redirigirse. ¿A qué archivo? Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a decirle que nos cargue una ruta amigable, que se llama salir, nada más, porque estamos trabajando con HTTP Access y va a consumir solamente el nombre de la ruta. Lo va a cargar aquí arriba. Ahí estamos. Listo. Si le doy en salir, pues carga aquí salir. Como ven, no está haciendo nada porque yo tengo que indicarle a plantilla a dónde va a ir. Entonces le digo, si la ruta es inicio o la ruta es, o sea, el valor que has obtenido en la ruta es salir, pues quiero que cargues dicha ruta, nada más. Y aquí se carga automáticamente esa ruta, el valor. Bueno,
Entonces nos vamos a crear ese archivo aquí en vista. Nuevo archivo y le decimos salir. .php. Lo que vamos a hacer aquí en salir es cargar un script de salida, nada más. Entonces le decimos que abrimos y cerramos PHP, obviamente, porque en este caso ya no estamos interactuando dentro del sistema, simplemente ya nos estamos saliendo. Le decimos que de entrada cargue las variables de sesión. Session destroy. ¿Qué es la función que va a destruir las variables de sesión que ya están activas con session destroy? Posteriormente, bueno, nada, que los destruya y que cargue, bueno, que no carguen nada. A ver, vamos a ver qué sucede. Atrás, actualizamos, le doy a clic en salir, no pasa nada, vamos a irnos atrás y como ven, al no tener variables de sesión, pues nos lleva directamente al principio. Obviamente nos falta complementar esto y le decimos que, bueno, aparte de destruir las sesiones, llévanos al inicio, al archivo inicio. Entonces yo con un echo cargo un script. Y digo window.location igual en vacío. Que nos cargue algo, o sea, que recargue la página. Voy a terminar el script. Muy bien. Entonces vuelvo a probar. Voy a ingresar admin 23, cedo. Ya estamos. Pruebo a salir. Salir, pues nada. Va a ser que recargue una ruta. Va a irse, esa ruta va a ser consumida en plantilla y va a decir, bueno, esta ruta estaba vacía, o sea, lo que estamos cargando aquí en salir. Va a decir, oh, es una ruta vacía, no la tenemos indicado aquí, pero como no hay nada en sesión, como no existe nada, va a capturar que está vacío y dice, no hay nada, ni tiene OK, entonces quiere decir que no hay ninguna variable de sesión. Por lo tanto, muéstrame directamente el login. Así que por eso nos lleva aquí al login directo. Hasta ahí vamos bien, ya hicimos la salida, intentamos irnos atrás, vemos que no nos va a llevar jamás atrás, o sea, a ningún menú, que ya está seguro nuestro sistema, no funciona si no están con variables de sesión activas. Admin 123, y ya está. Sé que otros tienen la forma de decir, bueno, yo pongo, inicio las variables de sesión en cada archivo y le indico que no cargue ese archivo si no hay sesiones activas. Esa es una forma, pero bueno, yo lo manipulé de esta manera que nos resulta más simple. Y solamente cargo las rutas que voy a necesitar. Bueno, comencemos con entonces el menú usuario, o sea, nuestro CRUD. Para los que no saben, a lo que me estoy refiriendo con CRUD es que vamos a crear las funciones básicas para un módulo. Actualmente estamos trabajando con usuario y por lo tanto vamos a hacer sus CRUD, que me refiero a crear, create o de create, leer, actualizar y borrar. Estas son las funciones básicas que tiene que tener cualquier módulo que se hacen con bases de datos. Poder crear un registro, leer el registro, actualizar el registro y poder borrar el registro. Esos son las palabras de las siglas CRUD. Cuando digo que voy a hacer un CRUD de usuario, me refiero a que voy a
hacer todas estas funciones. Bueno. Para ello me empiezo creando pues mis menús, mis vistas principales. Bueno, esto lo voy a hacer en la raíz de vista, nuevo archivo, le voy a llamar vista usuario, .php, y voy a tratarlo como vista principal. Por lo tanto, me voy a mi assign menu, voy a decirle aquí al primero, lo voy a llamar usuario, tener mi menú de usuario. Aquí donde dice Dashboard versión 1, voy a decir lista usuarios. Y aquí donde dice href, para lista de usuarios, voy a enlazar y voy a decirle que me lleve pues al archivo vista usuario. Solamente cargo el nombre, vista usuario. No PHP, solo vista usuario. Recuerden que lo utiliza como estamos usando rutas amigables, por lo tanto lo que hace es consumir el valor de la ruta y nos lleva al archivo correspondiente según ese valor. Me voy a ir entonces a vista usuario y aquí ya voy a cargar mi módulo. Antes de eso voy a ir de nuevo a Side Menu, el icono lo voy a arreglar, voy a decir que sea un Farfa. Users, creo que se llama así. User. Una beacon. Entonces voy a empezar trabajando con el usuario. Tenemos cargado el icono. Perdón. Era al revés. Aquí arriba. Eso debería bastar. Ahí tenemos el menú, el icono. Y aquí pues nos vemos la vista de usuarios. Yo lo pongo en desplegable porque bien, puede ser que cargue más funciones para un usuario, algunas configuraciones, tal vez roles, algo que tenga que ver con el menú usuarios, y lo voy a ir añadiendo en mi lista. Así que de momento no voy a hacer que sea de acceso directo como el que hice en el caso de salir, sino que primero que nada se despliega y yo recién puedo elegir el usuario. O sea, pues recién puedo ver la vista usuario. Si le doy un clic aquí, ahí está, me carga el archivo vista usuario, que obviamente no tiene nada, y como no tiene estructura HTML, me lo carga de esta manera. Entonces le voy a decir que voy a construir la estructura HTML para vista usuario. Para eso voy a copiar la misma estructura de Blank Page, o sea, de página en blanco, como la que tengo aquí, que es la de inicio. Bien, identifiquemos cómo está compuesto esto de página de inicio. Todo está dentro de un div content wrapper, como podemos ver. Aquí nos indica que es content wrapper contains page content, o sea, contenido de la página. Entonces necesito de este elemento content wrapper. Voy a pegar aquí, voy a cerrar el div. Ahí vamos bien. Me indica que tiene el content header de la página, que hace seguramente referencia, bueno, a su encabezado. Bueno, yo lo voy a copiar, por si acaso lo necesite. Lo pego. Section. Después de cerrar el section, me indica que tiene un main content, o sea, contenido principal. Tanto el section content, o sea, el main content, como el content header, serían como el encabezado y el head, o sea, el encabezado, que es el header, y el cuerpo, el main. Entonces, el main content yo también lo necesito. Y por lo tanto, no necesito lo que esté dentro del main content, que es en este caso, en el caso de inicio, tiene un default box.
No lo necesito porque ahí lo mismo lo dice, es un default box, o sea, es una caja por default que viene en esta página de inicio, que dice Start, Create Your Amazon Application, empieza creando tu aplicación, bla, bla, bla. Y está compuesto de un card, un elemento card. El elemento card en AdminLT, pues, es precisamente esto que ven aquí, que está encerrado en un blanco, como en una especie de caja. Eso es un elemento caja, que yo no lo suelo utilizar, muchos lo hacen, para poner aquí el contenido de la aplicación dentro. Pero yo prefiero ahorrar ese espacio y no lo coloco dentro de una caja. Así que solamente utilizo el section content. Voy aquí, section content, lo voy a cerrar. Y si lo guardo ahora, y ahora sí me voy a usuario, listo usuario. Perdón, listo usuario. Vamos. Bien. Usuario. Ups, ¿qué pasó? Está mostrando. Vamos a ver por qué no lo está cargando. Inicio, ruta. Ah, bueno, no lo estoy cargando en mis rutas, en la plantilla. Entonces le digo, si mi ruta es inicio, me muestra inicio. Si es salir, me va a llevar a salir. O si mi ruta es usuario, pues me llevas a usuario. El archivo se llama en sí vista usuario. Entonces probamos de nuevo, usuario, listo usuario, y ahí está, me carga vista usuario. Blank page, home, blank page. Esto no me sirve, como podemos ver. No me sirve este segmento donde dice home ni blank page. Esa página en blanco. Así que lo puedo quitar. Es completamente ineditable. De hecho, aquí decimos que estamos dentro de un row y ya saben que row es de Bootstrap, pues una fila. Yo puedo quitar todo esto. Esta fila no es obligatoria. Lo puedo dejar con content fluid. Ahí estamos. Aquí podría haberle puesto, donde estaba en negrita, podría haberle puesto el título de la sección donde me encuentro, que es usuario. Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer aquí dentro cuando creemos el CRUD. O sea, yo lo hago de otra manera. Pongo un título simplemente en su tabla. Nombre de la tabla. Nada más que eso. Bueno, entonces para hacer el CRUD voy a cargar una tabla por default. Voy a admin LT y yo puedo elegir donde dice tables, una simple tabla, o una tabla simple, cualquiera de estas, como me guste, con grilla, sin grilla, solamente separado por columnas, con paginador, sin paginador, con buscadores. Pero bueno, pasa lo siguiente. Eligiendo una tabla simple, nosotros ya tendríamos que crear aparte las funciones para paginar, aparte las funciones para buscar, porque eso es lo que hace una tabla simple, solo nos da la estructura básica de HTML. Así que me voy a Data Tables. Y bueno, Data Tables prácticamente ya trae paginador funcional, como podemos ver aquí. Trae las búsquedas, barra de búsquedas, funcional. Nos permite imprimir en Excel, PDF, hacer una copia, ver o no ciertas columnas. Y todo eso lo hace gracias a jQuery. Por lo tanto, yo voy a utilizar DataTails para evitar tener que crear las funciones de paginación, que es bastante tedioso. Nos
complica mucho, hay que enviarle los datos por URL, que este los capture, que haga la consulta por base de datos, etc. Y las búsquedas, que es bueno, lo mismo, tengo que generar funciones extras, por lo cual los evito, usando data tables. También tenemos jQuery Grid, que es una tabla más comprimida, más elaborada. Podemos editar datos ahí mismos. Son funciones más avanzadas, seguramente habrán visto en facturas que se utilizan estos, para que nosotros, bueno, por ejemplo, podamos editar datos ahí sobre sobre la mismísima grilla, sin necesidad de llamar funciones con botones. En el caso de las facturas va muy bien porque ahí podríamos editarlo. De hecho, Data Table, o sea, jQuery Grid tiene su propia página. Si ustedes entran a Google, buscan JS Grid, les da la documentación oficial de este plugin, de esta función. Que bueno, que no está nada mal. Les dice cómo cargarlo, cómo usarlo, cómo pueden extraer directamente datos de su base de datos, editarlos ahí en tiempo real. Bastante bien usado, bastante bien avanzado. Lo mismo para Data Tables. Tiene su página oficial, datatables.net, que es otro plugin. Podemos ver demos de cómo funciona. Y lo pueden ver en tiempo real. Eliminas, editas, agregas, etc. Datatable es parecido, pero bueno, es más menos dinámico que esto. Bueno, mientras más dinámico es, obviamente es más compleja la funcionalidad. Vamos a ir a un punto medio con Datatables directamente. Por lo tanto, yo me voy a Datatables. Yo digo que quiero utilizar este de aquí, que ya tiene el buscador, que tiene la paginación, que tiene los botones para crear reportes. Y le doy un clic derecho, el código fuente de la página, obviamente. Me voy a copiar solo la tabla que yo necesito aquí. Busco Datatable with features, con funciones. Estamos. Dice que está encerrado dentro de un cart, como pueden ver, todo está dentro de un cart. Yo voy a ignorar los carts, no los uso, excepto para modals, tal vez, u otros casos. Y voy a irme solamente a tables, a la parte de table. Entonces yo voy a copiar todo esto, toda la tabla, incluyendo sus datos quemados. Con los datos burneados no hay problema porque luego los quitamos. Sigo bajando y ahí está. Ahí termina table. Copio. Y voy a irme aquí a mi menú donde dice section content. Lo pego. Podemos verlo. Bien. Y si lo actualizamos nuestra vista de usuario, pues ahí tenemos la data table. Podemos ver. Pero lo que sucede es que no nos está saliendo igual que aquí. No tiene el menú de búsqueda ni la paginación y nos están saliendo todos los datos que hemos copiado. No los está paginando. Bueno. Voy a agregarle un título. Después de table pongo un caption. Para el título le voy a poner lista de usuarios. Como es un sistema POS, la estética mucho no me importa. Porque esto no está adaptado con
caption no me está funcionando o lo escribí mal. Table, border, ok, vale. No hay problema. Voy a quitar. Voy a darle un título, nada más, después de section, voy a poner el título, le voy a decir título de H2, que diga lista de usuario. Okay. Ya está. Ok, va bien. Vamos a hacer que sea de un H3. Grande. No me gusta que sea tan llamativo. Y bueno, muy mejor disminuimos a un H4. Ya está. Lista de usuarios. Vamos a ahora irnos al código fuente que hemos copiado. Y si vemos que no nos queda igual, es porque nos falta algo. Cada vez que nosotros utilizamos algún elemento, alguna funcionalidad de AdminLT, pues tenemos que utilizar también sus plugins y sus CSS. Entonces, cuando hemos copiado el código fuente, tenemos que revisar en head, en la parte del head, si hay algún CSS o algún recurso extra que no tengamos y este lo está incluyendo. Él incluye los recursos acordes a las funciones que estemos utilizando. Bueno, aquí nos indica claramente que para los data tables, él está utilizando estos CSS. Entonces yo los copio. Copio, porque yo ya Google Fonts ya tengo, FontAwesome también tengo, ThemeStyle que tengo. Él tiene que utilizar todos estos recursos dentro del. Si comparan, ya tenemos todos, excepto estos los que están en data table. Así que, bueno, donde estamos utilizando todos los recursos es en el aside menu. Oh, perdón, en plantilla. Tenemos el head, ven, ya tenemos Google Fonts, FontAwesome, iCheck Bootstrap. Ah, bueno, iCheck Bootstrap no nos interesa. Oh, sí, lo estábamos usando para el login de inicio, pero ya lo podemos quitar. Tanto no lo hemos llegado a utilizar, el login de inicio, el checks. Así que aquí yo cargo los data tables. Simplemente les indico la ruta del directorio donde se encuentran esos recursos. Voy aquí, recargo, y parece que no ha pasado nada. Y eso es porque también, si yo me voy al código fuente, y bajo abajo, perdón, para la redundancia, puedo fijarme que, bueno, también tengo recursos JS para los data tables. Me dice data tables y plugins, opciones extra. Entonces yo tengo que copiar todos estos, porque los otros ya los tengo. Comparan también los tienen. Y bueno, lo cargo donde estén todos los recursos JS. En mi código fuente, que sería pues en el archivo footer. Lo voy a poner aquí después de purpose menu, for demo purpose, que dice que esto es para propósitos de demostración. Yo lo puedo quitar, no me sirve. A demo nada más. Lo pego y le indico dónde van a estar todos los recursos, todos estos plugins, en la carpeta Assets. Muy bien, voy de nuevo, actualizo, pero en vista parece que no sucede nada. Y ahora, si de nuevo vuelvo al código fuente y me voy a la tabla, esta tiene además de tener una clase, tiene un ID que dice example 2, lo cual, si me voy aquí abajo, tengo una función JS que quizá no he notado, un script,
que me indica que para el ejemplo 2 de la tabla, pues tiene que cargar la paginación, tiene que cargar los menús, tiene que cargar el botón de búsqueda, en fin, tiene que cargar prácticamente todo. Así que yo agarro todo este script y lo copio. ¿En dónde? Pues en el footer. Sí o sí en el footer, porque sabemos que un script, si bien esto está abajo, 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 después de cargar todos los plugins, de cargar todos los archivos JS, es porque necesita que estos se carguen primero para que recién funcione el script que lo convierte en un data table. Me voy aquí, mi código fuente, me voy aquí. Después de terminar la carga de los scripts, descargo otro script. Bien, yo lo voy a cambiar a este menú, digo esta tabla, voy a irme a vista usuario. Le voy a cambiar el ID, le voy a decir data table, nada más, data table. Okay. Entonces me voy al footer y le indico que, bueno, ya no se llama example 2, el ID se llama data table. Actualizo. Ahora sí, hago un clic derecho aquí y le voy a dar a vaciar caché. ¿Por qué? Porque cuando hago cambios en scripts JS, necesito vaciar el caché de nuevo. Y bien, como podemos ver, ya se ha cargado nuestro JS. Bueno, el ejemplo 1 no lo necesitamos, que lo vamos a quitar. Example 1. Chao a esto. Esta era la carga para el primer data table. Con el 2 es suficiente. Vamos. Se fue el... se fueron los botones. Data table, responsive. Ok, vamos a ver cuál es la diferencia. Ahí está. Esta es la diferencia. Botones se estaban cargando para los data tables de ejemplo 1. Pero lo que este era el ejemplo 1. Oh, claro, no lo he cambiado. Me voy al footer y parece que el ejemplo 1 era este de aquí. Entonces, el segundo es el que no necesitamos. Este era para otro ejemplo y el de arriba es el que sí nos importa. Autorizo. Ahí está, ya cargó. Voy a seleccionar. Caché. Oh, ya. Ahora falta darle aquí donde dice ejemplo 1, un guión bajo wrapper. Hay que cambiarlo por el nuevo ID que tiene nuestra tabla. Podemos dejarlo en example 1 con el nombre por default, pero yo prefiero cambiarles los nombres. Me gusta personalizar un poco. Ya estamos. Eso es para sus botones. Y ahí lo tenemos. Ya ha cargado todo. Hecho esto, nada más. No necesitamos nada más. Ya tenemos nuestra data table y ahora vámonos a la vista usuario. Aquí en Head, que es la parte del, bueno, del usuario, es decir, la parte del encabezado de lo que nosotros queremos ver de nuestros registros,
de nuestra base de datos, vamos a definir justamente qué es datos, en qué orden queremos verlo. Bueno, yo quiero ver el ID del usuario, quiero ver el login del usuario, la password no la quiero ver, el perfil sí quiero ver, el estado si está disponible y su último login. La fecha de registro no me interesa más que para ciertos datos como podría ser cuánto tiempo lleva activo, por ejemplo. Así que solamente nos sirve para, son uno de esos datos que solo son de uso de funcionalidad de resultados, es decir, solo nos sirven como variable de resultados o valor de resultados para generar resultados. No es un valor que nos interese visualizar en nuestro front. Por lo tanto, vamos definiendo eso y yo lo voy a llevar mi base de datos por aquí. Me voy al código fuente y digo, bueno, aquí quiero ver el ID. Quiero ver login. Quiero ver el perfil. También quiero ver su estado. El último login. O perdón, sí, el último login. O último acceso. Aparte voy a crear otra columna aquí. Nada más. Pues que va a tener un botón. Button. Un elemento button de clase ptn, ptn primary. Y va a decir pues nuevo para que yo pueda agregar desde ahí un nuevo usuario. Estos otros datos quemados los voy a borrar, no los necesito. Parece que eran bastantes, pero bueno, yo los borro porque ya me es indiferente que estén o no. Se los quito de aquí para abajo. Tener cuidado con no borrar el body. Y aquí hay una parte que es foot, table foot, que bueno, hace referencia a justamente lo que está aquí abajo. Repetir sus nombres del encabezado. No es necesario tenerlos, yo nunca los uso. Si me ahorro espacio. Bien, si yo guardo, ya reviso, quedaría de esta manera. No se visualizan datos porque obviamente yo no estoy llamando a la base de datos para hacer la consulta de todos los usuarios. Es aquí donde ya ingresamos a nuestras funciones de nuestro controlador. Así que donde dice TabAdi, vamos a llamar a nuestro controlador que se va a encargar de llamar al modal o decirle al modal que nos traiga todos los datos. O al modelo, mejor dicho. Entonces, abrimos PHP. Yo voy a crearme una variable llamada usuario que va a contener pues la clase usuario, controlador usuario, y va a llamar a un método llamado ctr info usuarios. Bien, este método no lo tenemos, hay que crearlo en nuestra clase usuario, en nuestro controlador. Perdón. Abrimos usuario y controlador. Ahí está, tenemos el método static ingreso usuarios, pero no tenemos el método pues, de info usuarios, por lo tanto, static public function ctr info usuarios. Bien. Este método de info usuarios lo que va a hacer es, a su vez, llamar
al modelo o a la clase modelo usuario. Ojo que este no es el nombre del archivo, sino es el nombre de la clase de modelo usuario. Fijémonos, comprobemos, modelo usuario. El archivo se llama usuario modelo, pero la clase se llama usuario modelo. Decíamos que va a llamar a un método de esta clase que se llama mdl info usuarios. Es así como se trabaja con modelo vista controlado. Y bueno, lo va a encerrar todo en una variable llamada respuesta. Y a su vez no los va a devolver a quien lo ha convocado, que es la vista usuario. La vista usuario es la que le ha convocado al controlador. Entonces, que sea un método de retorno. Return respuesta. Vamos a usuario modelo y vamos a crear ese método que se llama static public function mdl info usuarios. Bien, este info usuarios, este modelo, va a hacer la consulta a la base de datos, la va a ejecutar, nos los va a retornar y posteriormente va a limpiar y cerrar el caché. Cierra la base de datos y limpia el caché. Lo único que vamos a cambiar aquí es la consulta. Entonces decimos select todo de la tabla usuarios y el resto lo quitamos, porque ya vi. Porque no tenemos que condicionar nada en la búsqueda. Y en vez de fetch, que nos devuelven una sola respuesta, es decir, un solo registro, vamos a decir que nos devuelva todos. No, fetch all. Eso sería todo, se lo va a devolver al controlador y el controlador a su vez se lo va a devolver pues aquí a la vista. Para comprobar que lo ha devuelto, como esto me devuelve un arreglo de datos porque es por PDO que lo está convocando, hacemos un var doom que va a decir usuario. Vamos a imprimir todo eso, toda esa respuesta, actualizo. Y ahí tenemos pues toda la lista de usuarios. Bueno, de momento es solo uno. Nos está devolviendo todos los datos, pero nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos que se muestre. Bien, entonces, para recorrer toda la lista de body, cuerpo, para recorrer todo el arreglo de información, fijémonos cómo está hecho. Es un arreglo, si tuviera más información, aquí diría 2, 3, dependiendo de cuántos registros tenemos. Para recorrerlos, nosotros utilizamos el for each. For each, lo que hace es que mientras tantos registros haya, pues va a crear un ciclo interminable acorde a la cantidad de registros que exista. Le decimos que queremos el usuario, o el for each nos obliga a cambiarlo a algún nuevo valor, un nuevo nombre de variable, decimos value. Ahora ya no se va a llamar usuario, sino value. Obviamente eso es para renombrar el arreglo. El arreglo se llamaba usuario, pero ahora se va a llamar value. Y de acuerdo al dato que queramos ver, pues tenemos que llamarlo con sus índices asociativos. También podríamos llamarlo con sus numéricos, pero no es recomendable, es confuso. Entonces yo primero que nada quiero ver el ID de usuario. Y yo le digo, bueno, mostrame, bueno, voy a cerrar aquí temporalmente PHP, precisamente solo y solo para poder ejecutar HTML, porque yo no puedo ejecutar HTML dentro de PHP. Voy a decirle, cierro PHP, vuelvo a abrirlo para poder cerrar el ciclo for each. Pero en medio yo voy a aprovechar para crear pues HTML. Así que creo una fila, creo una columna que va a corresponder a este ID. Una fila, una columna. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas más. Estamos bien. Una para cada dato que queremos visualizar. Aquí en medio yo abro PHP y digo que quiero ver el dato value, el arreglo
y de usuario. Aquí lo repetí mucho. Lo mismo voy a hacer para el resto de la información. Quiero ver el login, voy a revisar cómo está hecho login. Si han notado, nos devuelve con los mismos nombres de los campos de nuestro objeto, de nuestra tabla, en nuestra base de datos. Quiero ver el login de usuario. Quiero ver el perfil. Quiero ver el estado. Por último, quiero ver su último acceso, que está nombrado como último login. Hubiese sido conveniente que en su base de datos pongan tal vez nombre de usuario, para que pues, escriban el nombre completo de la persona a la que le corresponde ese usuario. Pero yo siempre prefiero alegarlo con algún ID de persona. Ahora pasa lo siguiente. Si lo alegan con un ID de personal, bueno, imagínense que la persona o ese personal se va, chao, acabado, entonces tendrían que dar de baja ese usuario y esa contraseña. Muy bien, acabó ese login de usuario. Y ese login no se puede reutilizar. Pero en el caso de sistemas POS, piénsenlo, a veces puede que necesiten utilizar siempre las mismas credenciales. Bueno, se va la persona y lo único que tengo que hacer es solamente cambiar su contraseña, pero el login, ese usuario lo puedo seguir utilizando y por lo tanto ese usuario puede seguir facturando. Así va a estar activo ese usuario y no tengo que dar de baja el usuario porque si le porque a la larga, cuando necesite hacer reportes de todas mis ventas, bueno, me van a salir todos los usuarios que han facturado también. Y puede que haya usuarios que estén de baja, entonces, bueno, usuarios antiguos, y yo tendría que estar creando usuarios nuevos cada vez que ingresa nuevo personal. Sin embargo, si utilizo los mismos usuarios, eh, a la larga puede que tenga pocos usuarios que siempre estén activos, porque lo único que voy a hacer es solo cambiar la contraseña. Si se va una persona, cambio la contraseña y bueno, puedo también cambiar el nombre. Si tuviera un campo en mi base de datos que diga nombre de usuario, pues también lo cambio para pertenecer a otro personal. Pero el usuario siempre está activo, siempre va a poder facturar y bueno, en mis reportes no voy a tener problema visualizando usuarios que estén de baja. No es que me da ningún problema a la hora de hacer reportes, simplemente que es una mala costumbre, tedioso tener usuarios que ya no estén activos, pero que bueno, tenga facturas a su nombre de sus usuarios. El impuestos nos obliga que sí o sí tenga que tener el código del usuario al momento de emitir factura. Paris me dice cómo puedo, cómo funciona la línea 26 de vistausuario.php. Bien, lo único que estoy haciendo aquí es instanciar la clase. Bueno, más que todo no estoy instanciando la clase porque ya están siendo usadas desde index. Recordemos que en nuestro archivo index yo ya tengo a usuario controlador y también a usuario modelo juntos, el cual, bueno, ya están dentro a su vez de plantilla y plantilla está incluyendo a vista usuario. O sea, no lo necesito requerir. Entonces yo estoy haciendo un llamado por PDO. Esto es un llamado por PDO. Lo que estoy haciendo es llamar a un método de una clase, de la clase controlador. No puedo llamar a una clase que no esté ya requerida como recurso aquí. Index, si no estuviese controlador, pues me daría fallo. De hecho, si yo hago, bueno, comento esta línea, que es usuario y controlador, y bueno, intento de nuevo visualizar todos los datos de usuarios, me va a decir, hey, error, controlador, usuario, no
encontrado. O sea que, bueno, estoy haciendo el llamado a un archivo que no está, que no existe. Ahora que ya existe, que está siendo usado, lo puedo también utilizar en lista usuario. Estoy llamando a una clase, controlador usuario. Me voy a usuario y controlador. Aquí está, controlador usuario. Y con estos dos puntos, yo indico que estoy llamando a un método que se llama setInfoUsuarios. Está setInfoUsuarios. Este a su vez está llamando a una clase y a un método de esa clase, el cual lo está encerrando en una variable y se lo está devolviendo a quien lo ha convocado, que es este usuario. Este también está guardando todo ese resultado en una variable llamada usuario, que obviamente es un arreglo de información lo que se le está devolviendo. Con for each yo puedo visualizar ordenadamente ese arreglo de información, no con un var_do, no, lo visualiza en bruto. Con un for each ordenadamente, porque creo un ciclo, y lo aprovecho para guardarlo en una tabla. Entonces ya actualizo, y ahí está, yo ya puedo verlo aquí en mi tabla. Aquí lo que voy a hacer debajo de nuevo es crearme unos botones, por eso he dejado esta columna disponible. Muy bien. Voy a crear un grupo de botones dentro de esta columna, un div, un separador div de tipo clase, btn, grow, y dentro coloco 3 botones. El primero va a tener una clase btn, btn de color info. Son solo colores. Por si acaso, los colores fácilmente los extraen de aquí, donde dice UI Elements, Buttons. Y pueden ver los colores que estoy utilizando. Aquí los pone con sus nombres. Social, Secondary, Info, etc. El segundo va a tener una clase que va a ser de N, también una clase de botón, botón. Y este va a ser un Secondary. Vamos al tercero, que va a tener también una clase de btn. Aplicar que es un botón, btn danger. Ok. Ahora, si yo me voy, bueno, actualizo. De momento, pues no se ve gran qué. Vamos a colocarle iconos. Los iconos fácilmente podemos colocar en elementos que encierran, que tienen etiquetas de cierre. Entonces llamamos a un elemento i que va a tener una clase, bueno, y va a ser de tipo icono, por eso utilizo faz, de fanAwesome, y un icono ahí. Al segundo, hacemos lo mismo, clase, va a ser faz, edit. Tercero, icono, clase, faz, trash, basura. Entonces va quedando de esta manera. Este es un código un poco personalizado, así que les recomiendo que lo copien tal como está. Aquí no es ID, es class. Va quedando de esta manera. Esto nos va a permitir hacer un group más compacto para que todo quepa aquí. Ahora, bueno, si tuviéramos más usuarios, van puestos aquí, obviamente. De momento no. Fíjense que donde dice estado,
Bueno, nos dice 1. Nosotros sabemos que eso significa que está disponible, pero vamos a decorarlo un poco para que sea más ilustrativo para el usuario. Donde dice estado, vamos a cambiarlo con PHP y vamos a decirle, perdón, vamos a abrir PHP antes de que pinte el botón, digo, el valor del estado. Pero voy a decir con un if, si, bueno, el value estado, lo que me estás entregando en la base de datos, es igual a 1, quiere decir que está disponible. Entonces yo cierro PHP para poder pintar HTML. Le digo, hey, si es 1, quiere decir que está disponible. Por lo tanto, tú vas a pintar esta columna, es decir, esta celda de tabla. No vas a poner el estado como tal, es decir, el valor, sino vas a poner un elemento span que va a tener una clase badge, por si acaso son parecidos a estos como están en las tablas simples, más o menos a estos que ven aquí. Son budgets. Vamos a hacer un budget de color sushes, o sea, verde. Y vas a decir activo. Pero en caso de que no, veamos, quiere decir que no, bueno, no está activo el usuario. Y vas a pintar lo mismo, pero va a decir inactivo. Solamente que vas a cambiar el color por un danger, que es rojo. Por eso esto, y bueno, yo ya tengo esto. Activo, span, bien. Activo, inactivo. En sus es doble S, creo. Sí, sí, eso estoy bien. Gracias. Bueno, ya estamos. Gracias, Walter. Bien. Ahora empecemos con el primero, que es nuevo, es decir, el botón nuevo. Para poder hacer un CRUD más compacto sin siquiera tener que salir de nuestra página actual y no tener que cargar rutas nuevas, no tener que indicárselo aquí en plantilla, pues vamos a hacer consultas asincrónicas. Eso quiere decir que vamos a utilizar Ajax. Por lo tanto, la mejor forma de utilizar Ajax sin salir de la página es utilizando también modals al mismo tiempo. Podríamos hacer la consulta asincrónica, Ajax, pero el punto es que no tenemos que salir de esta página. Entonces, la mejor forma de evitar salir a nivel de frontend de un lugar donde estamos es utilizar modals, que son ventanas emergentes, que nos evitan redireccionarnos a otros lugares, a otras partes. Y a su vez, para que no recargue la página también, utilizamos Ajax para que haga esa consulta sincrónica. Por lo tanto, vamos a cargar los modals. Los modals los tenemos aquí, en nuestra admin.dt, en nuestra sección de extras, perdón, de UI Elements. Vamos aquí donde dice modals. Decimos en el primero, la primera sección de modals. Vemos que tenemos modals de todo tipo, son las ventanas emergentes. Yo voy a utilizar lo más sencillo. Ustedes pueden agarrar los colores que quieran, decorar la parte de arriba, el encabezado, el footer, etc. Yo voy a utilizar los más básicos. El modal default, obviamente, el
large modal, el large model, el pequeño modal, el pequeñito, y este sí es que lo requiriésemos. Tenemos modals de varios tipos, pero en fin. Empecemos con este modal default, que es suficiente pues para registrar un usuario, porque si nos damos cuenta en nuestra tabla, lo que necesitamos para registrar un usuario no son más que 1, 2, 3 y 4 campos. Oh, perdón, necesitamos registrar el login, la password y el perfil. Es todo lo que necesitamos registrar. Solo registrar, porque el estado lo vamos a cargar como inactivo o activo, dependiendo de las políticas con las que queramos trabajar. Siempre cargando con un estado inicial, por default. El último login, no, eso lo vamos a hacer que lo cargue cada vez que registremos y cada vez que acceda el usuario. Eso por debajo lo va a registrar, lo va a actualizar. La fecha de registro, pues vamos a hacer que la cargue el mismo también cuando estemos registrando la primera vez. Y el ID, pues es autoincrementado. Solo necesitamos registrar el login, el password y el perfil. Aquí, en una versión avanzada, pueden agregar ID de usuario, pero ya les he dicho las complicaciones a futuro que van a tener agregando las ID de usuario. O pueden poner solamente un campo que sea nombre o nombre de usuario y poner el nombre completo a quien pertenece el usuario para identificar el usuario que va bien. Eso ya de acuerdo a la política con lo que ustedes quieran trabajar. Vamos a, entonces, utilizar un modal default, que es más que suficiente. Por lo tanto, yo voy a ver el código fuente y me voy a buscar este modal con el título de modal. Lo busco. Y estos son los botones que los convocan. Bajo y aquí está el modal. Me indica que aquí termine el modal porque está cerrando con un backslash. Un backslash punto. Copio todo este modal y voy a hacer que sea algo reciclable. Es decir, yo no quiero tener que crear un modal cada vez que yo tenga que registrar para usuarios, para clientes, para productos, etc. Entonces, para hacerlo reciclable, yo voy a ponerlo en un lugar donde siempre esté disponible, que es el footer. ¿Y por qué elijo footer? Porque, porque el footer carga los JS. Y después de los JS, voy a necesitar que se cargue recién el modal, porque si yo cargo los modals antes de los JS, probablemente no me funcione. Sabemos que los JS necesitan que primero se cargue toda la estructura y después funcione. O después funcione el llamado, el archivo, el botón, etc. Sin que esté cargado primero la estructura, no va a reconocer el JS ese código. Aquí voy a colocar una sección hacia el final de modals. Vamos a decir modals, sección de modals. Bien, este va a ser el primer modal default que voy a utilizar. Pueden ir colocando los nombres según van necesitando. Entonces, fíjense que lo que tiene este modal es un ID, modal default. Así que para llamarlo vamos a utilizar JS, ya que si los cargamos desde HTML, que bien podemos cargarlos desde HTML, es un poquito más complicado, ya que, bueno, hay que cargar el botón, darle un ID, que es un touch point. En fin, una forma más simple de cargarlo que yo conozco es a través de jQuery. Por lo tanto, voy a irme aquí a mi vista usuario, voy a irme a donde dice nuevo y le voy a dar un evento. Un evento onClick. Cuando yo le doy un clic en este botón, suceda algo. Le voy a decir modal n nuevo usuario. Así se va a llamar mi función JS.
Bien, esta función JS no la tengo porque obviamente yo no he creado ningún archivo JS. Así que lo que voy a hacer es irme aquí donde dice JS, perdón, donde dice Access, le doy nueva carpeta, el nombre le doy JS, son mis datos, mis archivos JS. Voy a crearme un nuevo JS, nuevo archivo. Aquí le voy a llamar usuario.js. Aquí lo que voy a hacer en usuario.js es, primero que nada, crear mi función. Modal nuevo. Antes de nada, yo necesito cargar este recurso JS en mi footer, porque es el que se está encargando de cargar todos mis archivos JS, o sea, todos mis archivos JavaScript. Entonces, bueno, voy a cargarlo aquí, que está dentro de la carpeta Access, dentro de la carpeta JS, y se llama usuario.js. Ahora que yo ya agregué este JS, este JavaScript archivo, necesito obviamente hacer que ya lo cargue el front. No me funciona. Verifiquemos que de verdad esté cargando. Por si acaso nosotros ya tenemos también que tener activado el jQuery. Seguramente, bueno, pues lo está cargando aquí. jQuery, la librería jQuery. Sin eso no podemos utilizar las funciones de Ajax llamado modal. Y debe estar, por lo tanto, al principio, lo primero que debe cargarse. Este orden es el correcto. A veces si ustedes van a variar el orden, por ejemplo, poner los data types aquí antes, entonces van a ver que algunas funciones no se van a cargar, porque bueno, están cargando otras después de otras. Están cargar algunas funciones antes de que se carguen las que les interesan. JS por eso está en primera instancia. En cascada va el resto. Ya, entonces, vacío caché, verifico que se está cargando el usuario. Están cargando todos los JS y ahí está usuario JS, ya lo ha cargado. Estado 200. Método código estado 200, ok, lo cargo. Y ahí está la ruta. Vamos a irnos al JS. Dentro de la función JS vamos a hacer el llamado al modal que tenemos en footer. Como el footer ya se está cargando, cuando se carga este archivo JS también, ahí está el footer, como pueden ver. Ahí lo han podido ver también en la red. Se cargan todos. El footer por aquí en alguna parte. En fin. Entonces quiere decir que tenemos ya activo, o sea, disponible ese elemento modal, que no es más que una ventana, pero la vamos a llamar como emergente. Estamos en footer. Tenemos que fijarnos cómo se llama el ID del modal, que es modal default. Por lo tanto, yo me voy a usuario, le digo, hey, con jQuery, el elemento con ID modal default, que es un modal, pues muéstramelo. Llama a tu función show, demostrarme. Ya estamos en ECMAScript 6. En esa versión de JavaScript ya no necesitamos. Vamos a actualizar. Ahora sí, cada vez que nosotros hagamos cambios en un archivo JS, necesitamos hacer eso, vaciar caché, porque si no lo hacemos, este va a decir, ah, tú ya tienes ese archivo JS, entonces yo no lo voy a cargar, que se quede el que ya tenías. Y el que yo ya tenía no tiene el nuevo código que he editado. Entonces yo necesito que vacíes el caché para que cargues el nuevo JS con código nuevo editado. Ahora si le doy a clic nuevo, voy a la consola, a ver qué está pasando. Sería footer, cargó. Ok. Modal default. Bien. Ok. Vamos a irnos al footer. Voy a verificar primero que nada en vista usuario si está llamando a este evento. Nuevo usuario.
Ok, creo que va muy bien. Vamos a irnos a footer. Se llama modal default. Ah, default con una T. Okay. Muchos de estos errores normalmente son de typeo. Bueno, le doy nuevo y ahí está el modal default, ya lo cargo sin salir de la página. Eso es muy importante. Bien, vamos a reciclar igual que hicimos con aside, con inicio, con el login, que hicimos con prácticamente todo lo que estamos haciendo es simplemente cambiar fragmentos de código que van a ser dinámicos. Eso los quitamos y los cambiamos de acuerdo a los módulos con los que vamos trabajando. Lo mismo vamos a hacer con los modals. La estructura del modal la vamos a dejar vigente, excepto aquella que sabemos que va a ir cambiando. Como por ejemplo, la estructura del modal es un separador, modal fade, después otro separador que dice modal dialog, donde va armando la estructura del modal, el contorno, el modal content, que ya es el contenido del modal. Pero ese contenido va a variar, porque nuestros formularios pueden ir variando. Entonces el modal content está compuesto del modal header, o sea, de su encabezado, de su cuerpo y de su footer. Así que eso sí es lo que va a cambiar. El resto lo dejamos tal cual. Por lo tanto, este pedazo del medio lo quitamos y lo vamos a llevar a un nuevo archivo. Nos vamos a vista, creamos un nuevo archivo, una nueva carpeta que se va a llamar usuario. Dentro de esta nueva carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar formulario, F de formulario, N de nuevo, usuario.php. Aquí vamos a pegar el modal, digo, este fragmento del modal, y lo vamos a editar a nuestro uso. En vez de que diga default modal, vamos a decirle, pues, registrar nuevo usuario. Recuerden que estamos respetando la estructura del modal, solamente estamos cambiando datos. Es el fragmento o el cuerpo o HTML donde se encuentran los datos que queremos cambiar, tenemos que llevarlos aparte y luego los tenemos que armar nuevamente. Solo son como piezas de Lego. Tenemos que cambiar la parte que nos interesa, pero respetando su estructura para que siga en armonía con el resto de la estructura del modal. El botón de cerrado lo podemos dejar así y aquí está el modal body, que es donde va a ir nuestro formulario. Entonces, para armar un formulario, nosotros nos vamos a FinLT, donde dice Forms, estamos en General Elements, formularios básicos, tenemos formularios de todo tipo, Advanced Elements, formularios más avanzados. Para estos hay que cargar, pues, aquí están sus documentaciones. Para cada uno de estos, de hecho, tiene documentación. Por ejemplo, los Select avanzados, los Bootstrap Dual List avanzados, todo esto sí hay que cargar elementos, o sea, sus recursos aparte. Es como el Data Tables, es un elemento avanzado, por lo tanto hay que cargar sus recursos y hay que entrar a su documentación y leer y ver cómo se maneja. No me voy a complicar mucho con eso, pero ahí tenemos editores, por ejemplo, elementos con validadores, ¿sí? Automáticamente. Muy interesantes verlos, pero bueno, vámonos a los básicos. Y vamos a utilizar aquí formularios de todo tipo. No me interesan los cards donde están metidos estos formularios. Solamente quiero las partes de abajo. Lo voy a hacer así de simple. Ustedes lo pueden decorar. Si quieren pueden mantener sus encabezados con colores y demás. Voy a utilizar nada más que esto. Podríamos utilizar estos. Aquí nos dicen cómo podemos crear formularios de distintas maneras, con campos de texto anchos, digo altos, medianos, más pequeños, básicos, en columnas distintas, por si tenemos hartos datos que ingresar, etcétera, etcétera. Los radio checks, con algunos
delineados llamativos. En fin. Y estos que me gustan los hago con iconos representativos, bueno, con texto al lado. Bien, no está mal. Línea texto. Bien, voy a utilizar estos. De hecho, estos. Así que yo para saber cómo lo hago, lo mismo ver código fuente o inspeccionar, ya que solo es un pedazo de código el que quiero ver. Quiero verlo todo. Y bueno, digo que todo está dentro de un card. Ese card no me interesa, pero lo importante es esto, el contenedor padre del input, o sea, del controlador, que todo está dentro de un div con un div form group. Obviamente todo esto, siempre que queramos un formulario, debe estar dentro de un elemento form. Así que bueno, yo creo aquí un form. El form no tiene ninguna clase, como podemos ver, pero dentro ponemos nuestros form groups. Ponemos div, va a ser de clase form group. Dentro va a tener un label. Que bueno, tiene un form para indicar el nombre del formulario. Si yo hago un clic aquí, el label se va, el focus se va automáticamente a ese elemento, o sea, a ese input, a ese campo. No utilizo casi nunca los forms. Aquí vamos a colocar pues el login de usuario. Login de usuario. Después podemos colocar ya el input. En este caso, para el login de usuario va a ser el tipo text. Vamos a colocar una clase. Todos los inputs normalmente son de esta clase, por control. Es la típica de lo de Bootstrap. Vamos a clase por control. Porque es formulario, control de formulario. Una clase genérica que él utiliza para darle este aspecto. Vamos a darle un ID. Va a decir login usuario. Vamos a dar un name también que diga login usuario. Mismo. Me gusta utilizar el mismo name y el mismo ID. No. Solo que los IDs no tienen que repetirse, eso sabemos. Bueno, vemos que el resto es lo mismo, un form group, y aquí ponemos su label y su... Yo copio este segmento, form group, creo otro para el usuario, perdón, para la password. Le vamos a decir pass usuario. Aquí donde dice text vamos a colocar de tipo password para que no se muestre las passwords. Vamos a crear otro form group para poner el perfil con el que vamos a agarrar, login usuario, password, perfil. Bien. Nosotros también podríamos tener una política interna en la empresa en la que digamos, hey, el perfil, mejor que todos entren con perfil moderador por defecto, y solo el usuario administrador les puede dar un perfil administrador al momento de editar. Estas reglas que les estoy diciendo no son fijas de que sí o sí. Ni siquiera es que impuestos no los especifica, de que sí o sí debe ser así tu sistema. No. Podemos hacer un sistema a medida de nuestras propias necesidades con las políticas que queramos. Por eso es que nosotros aprendemos a crear nuestros sistemas. Eso es lo bonito. Esa es la ventaja. Lo hacemos a nuestro gusto, a nuestra lógica, a nuestras necesidades o políticas empresariales. No siempre siguiendo un estándar que nos dice, bueno, no me gusta, el sistema está bien de esta manera, pero hay otras cosas que no me gustan. Lo podemos hacer todo como nos guste y queramos. Y además, al fin y al cabo, con que le enviemos a impuestos los datos que requiere, listo. Ahí acabó el asunto. Después, el cómo está hecho en el frontend va de acuerdo a nosotros, por nuestra manera. Bien, dependiendo de nosotros, lo hacemos, lo trabajamos en la vista. Entonces, en el login de usuario va a ser vamos a colocar el perfil aquí, va a ser el tipo text. Aquí colocamos perfil.
Vamos a colocar otro campo tipo password para que confirmemos la password. Bien. Y aquí vamos a decir repetir password. Tipo password está bien. Y de usuario, venga, vamos a colocar password usuario 2. Y aquí name password usuario 2 también. Ahora, el botón está bien que esté aquí. ¿Cómo está? Pero vamos a quitar el botón close de cancelar. A pesar que lo podríamos dejar así, no importa. El botón close lo vamos a poner cerrar o cancelar. ¿Okay? Y donde dice save change vamos a colocar guardar. ¿Bien? Con esto ya está nuestro formulario puesto. Vamos a darle un ID al form, al que le vamos a decir ID. ¿Cómo puede llamarse? Bueno, vamos a decirle form rec de registrar. Un ID importante porque lo vamos a enviar por Ajax. Necesitamos el ID. En cuanto al perfil usuario, nosotros podemos escribirlo, pero yo prefiero que pongamos un select. Al menos yo lo hago así. Que va a ser, ok, perfil usuario de name y de ID también. Obviamente va a tener una clase form control. Luego vamos a tener distintos options. Bien, el primero va a ser pues el perfil moderador. Estamos. Podemos tener el perfil cajero, mejor dicho. Cajero. Estamos. Cajero. Después podemos que va a tener un value de cajero, así lo vamos a llevar a la base de datos. Cajero. Teníamos otro que es administrador. Okay. Este input de aquí ya lo podemos quitar. O sea que nosotros al momento de registrar por default van a entrar como cajero, como administrador si quisiéramos. Ok. Vamos a, ahí lo tenemos, ya va muy bien nuestro formulario. Ahora nos vamos aquí al usuario JS. Le decimos que, bueno, cuando muestre esto, nosotros nos vamos ahora mismo y actualizamos. Lo que nos va a mostrar es un modal vacío. Ahí está, un modal vacío, no tiene nada. Por lo tanto, necesitamos llevarle y encajarle aquí adentro, dentro de este content, este modal, este formulario, este archivo. Entonces le vamos a dar una ID aquí, al que le vamos a decir content default. Por lo tanto, en JS le decimos que vamos a usar Ajax, vamos a crearnos una nueva variable g igual que no tenga nada, porque hay que enviarle algo a Ajax, que sea nada, llamar Ajax, y Ajax pues lo que hace es enviar un objeto. Primero que nada, el tipo de datos, de la forma en la que la va a enviar, que es post. Posteriormente a dónde vas a hacer la consulta intradocumental, la URL. Pues vas a consultar al archivo, como yo quiero que envíes, que traigas este archivo formulario nuevo usuario dentro de ese modal, entonces tienes que llamar este archivo.
tienes que hacer a ese archivo la consulta. Que está en la carpeta vista, que está en la carpeta usuario, que se llama formulario nuevo usuario.php, coma, qué datos vas a enviar, el objeto, bueno, que no tiene nada, pero algo hay que enviarle a la consulta, y un sushes, objetos, perdón, sí, una propiedad sushes, que lo que hace es indicar qué es lo que va a pasar cuando esta consulta resulte ok. Y bueno, lo que va a pasar es que vas a ejecutar una función donde captures eso, data, o sea, esto, que es toda la consulta que hagas. Y lo que va a hacer la consulta es llegar aquí al formulario nuevo, va a visualizarlo, pero no solo lo va a visualizar, vamos a aprovechar para meter dentro del elemento con ID content default y que dibuje dentro de él esos datos, lo que estás capturando. Actualizo. Nuevo. Y ahí tenemos nuestro formulario. Login usuario, password, repitamos la password y los perfiles. Y aquí podemos meterle un seleccionar antes de cajero para que, bueno, elijamos seleccionar y que si no seleccionamos se vaya con nula la base de datos, pero ahí tenemos que pensar y decir, bueno, cuando nosotros restringamos vistas, o sea, ¿qué va a pasar si un usuario está de alta y es null? O está, ¿qué es lo que le vas a mostrar cuando sea un usuario nulo? O sea, que no tenga ningún perfil. Pues, ya hay que ir pensando en eso de los roles. Eso ya lo estaremos viendo en las siguientes clases. De momento lo dejamos aquí y sería hasta la próxima entrega, chicos. No olviden descargarse siempre las clases compartidas. Y bueno, hasta la próxima. Chau, chau, chau.